Muy buenos días. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque les da la bienvenida esta mañana en el marco de las celebraciones por el Día del Juez y la Jueza. Siendo aquí en Perú 11 de la mañana y en España las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a esta conferencia denominada La Independencia Judicial en Europa. Para ello tenemos a un invitado especial, el doctor Rafael Bustos Gisbert, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona en España. Nos acompañan también los señores magistrados que conforman la Comisión de Actos Celebratorios por el Día del Juez y la Jueza. El saludo a todos quienes nos acompañan esta mañana a través de nuestras plataformas digitales. Pero antes de dar inicio, voy a dar una breve lectura o un recuento de la hoja de vida de nuestro ponente. El doctor Bustos es profesor en Derecho Constitucional y de la Unión Europea en la Escuela Judicial Consejo General del Poder Judicial Barcelona, España. Es profesor titular en la Universidad de Salamanca, España. Es profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Director máster Democracia y Buen Gobierno en la Universidad de Salamanca, España. Subdirector del Departamento de Derecho Público General en la Universidad de Salamanca, España. Él tiene el grado de Derecho con el premio de grado en Derecho en la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho también en la misma universidad, y tiene estancias de investigación en las universidades de Padua, Italia, y Bristol en el Reino Unido, pues entre otras descripciones y otras experiencias que tiene nuestro ponente, ¿no? Vamos a dejar al doctor Edwin Figueroa Gutarra, él es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien va a dar la bienvenida a nuestro invitado y a la vez va a hacer la presentación de este evento. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos en este formato virtual y de manera muy especial al doctor Rafael Bustos, que efectivamente ha tenido y tiene el día de hoy la gentileza, la deferencia y la consideración de dictar una ponencia con ocasión de este especial aniversario del Día del Juez. ¿No? Le comentaba justamente al doctor Bustos que nuestra corte acaba de cumplir 100 años de existencia en mayo de este año, y esto, pues digamos, a pesar de la pandemia, ha significado no parar nuestras actividades, ¿no? Y efectivamente el día de hoy, claro, por la diferencia horaria tenemos que hacer esta conferencia en la mañana, siempre la hacemos en las tardes, pero el día de hoy le damos pues la más cordial bienvenida, ¿no? Al doctor Rafael Bustos yo le tengo un especial aprecio y también agradecimiento. Él ha sido mi maestro en la Cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial de Barcelona, precisamente a raíz de esa experiencia académica en el año 2019, es que hemos tenido esta oportunidad y realmente, doctor Bustos, nos honramos de tener su presencia en el marco, pues digamos, de estas celebraciones por el Día del Juez. Yo creo que el tema definitivamente llama la atención. En el caso peruano, en el caso latinoamericano, la independencia judicial efectivamente es una de las cuestiones que más nos importa a efectos de defender una institución, pues digamos, efectivamente fuerte, ¿no? Mucho hablamos de los temas de independencia y autonomía, y efectivamente el día de hoy tenemos una especie de visión que el doctor Bustos va a desarrollar para nuestra corte, ¿no? Y de antemano reitero, pues, doctor Bustos, el agradecimiento de nuestra corte en conjunto, de los más de 100 magistrados que integran este distrito judicial y con quienes tenemos básicamente, digamos, esta predisposición de llevar adelante de la mejor forma esta actividad. Vamos a fijar como pauta de orden para esta actividad que efectivamente podamos nosotros recibir alguna inquietud y respuesta después por parte del expositor. Vamos a manejar las preguntas que puedan formularse en el chat de la institución de esta reunión coloquial y luego al final vamos a
seguir un poco el parámetro de orden de la actividad. Muy bien, entonces pase a nuestro expositor para que pueda desarrollar su ponencia. Ya estamos, doctor Bustos, a la espera, efectivamente, de las indicaciones que ustedes señalan. ¿Ya? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Edwin. Bueno, lo primero que quería es agradecerles a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque la invitación a participar en estas actividades que están desarrollando con motivo del Día del Juez y la Jueza. Para mí es un placer y un honor que hayan pensado en mí para realizar esta pequeña ponencia, y espero que, bueno, pues que no les defraude, que podamos aprender unos de otros a través de estas nuevas formas de comunicación, ¿no?, online, que nos permiten aproximar y saltar océanos para poder conversar. Igualmente, también porque le tengo un especial cariño a Perú. He tenido la oportunidad de estar allí ya 3 o 4 veces, y la verdad es que es un país donde siempre me ha tratado muy bien, y por tanto para mí es verdaderamente una satisfacción y una alegría pues poder volver a conectar con ustedes y con los peruanos. Finalmente también es una alegría para mí porque puedo hablar con jueces de nuevo. Aunque mi origen de formación es académico, llevo más de 10 años ya trabajando con jueces. De hecho, este es el momento en que ha acabado ya mi permanencia en la Escuela Judicial, pero de los jueces he aprendido muchas cosas en estos años, y por tanto para mí es una gran alegría, una gran satisfacción poder conversar con ustedes. Y más, bueno, cuando Edwin me contactó para esta conferencia, por supuesto, yo acepté enseguida. Edwin sabe que le tengo un gran aprecio, que tengo una magnífica opinión de su nivel y de cómo trabajamos juntos durante todos estos meses en Europa, y por supuesto, pues cómo iba a decir que no, encantado de poder colaborar con mi compañero y sin embargo amigo, como decimos en España. Bueno, cuando hablamos, de hecho, a mí me surgió enseguida la idea de que hablásemos de independencia judicial. Soy consciente de que es un tema que es importante en Perú, en general es un tema importante en América Latina, y me parecía relevante transmitir cómo se están desarrollando las cosas en Europa en materia de independencia judicial. Y creo que es importante porque es relevante que a menudo, cuando tenemos problemas en nuestros propios sistemas constitucionales, pensamos que son problemas exclusivos de nuestro país o de nuestra concreta situación política, cuando realmente esos problemas existen también en otros países y en otros lugares del mundo. Y este es el primer mensaje que a mí me gustaría enviarles con claridad, y es que en Europa también hay problemas de independencia judicial. Y hay problemas importantes de independencia judicial. ¿Por qué hay problemas importantes de independencia judicial? Hay problemas importantes de independencia judicial porque en Europa, en algunos estados, se están viviendo lo que se ha dado en llamar regresiones en el Estado de Derecho. Esto es, retrocesos en la forma de entender el Estado de Derecho. Se han puesto en forma de organización del Estado. En particular, estas regresiones se han vinculado a lo que, con carácter muy general, se denominan movimientos populistas. Es una forma difícil, es complicado de describir porque engloban populismos de izquierdas, populismos de derechas, y además uno corre el riesgo de acabar cayendo en sectarismos políticos. Realmente lo que tienen en común estos movimientos
es la idea de que los estados actuales deben reflejar totalmente la voluntad popular, la voluntad democráticamente expresada en las urnas por los ciudadanos sin apenas límites. Estos movimientos populistas son los que han generado estas regresiones en muchos países. Rusia, Ucrania, muchos países de la antigua órbita soviética, pero también países de la Unión Europea, Hungría, Polonia, algún país no miembro de la Unión Europea, pero muy relevante, como Turquía. Incluso en países con una larguísima tradición en Estado de Derecho, hay fuertes movimientos populistas. Si tenemos a Vox en España, tenemos el movimiento de Salvini en Italia, tenemos a Marine Le Pen en Francia, o hemos podido comprobar, por ejemplo, cómo en el Reino Unido, en el sacrosanto Reino Unido, que es, digamos, el templo de la democracia y del Estado de Derecho, pues como ante una sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido, la sentencia Miller, en el marco del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los periódicos británicos llamaban a los jueces de la Corte Suprema traidores por contradecir la voluntad expresada por los británicos en el referéndum. Bueno, ¿por qué estas regresiones son o afectan tanto al Poder Judicial? Bueno, estas regresiones afectan mucho al Poder Judicial porque el Poder Judicial es un poder contramayoritario. Es un poder que pretende garantizar la vigencia del derecho ordinario y del derecho constitucional. Es un poder, es un contrapeso al resto de poderes que actúa de manera negativa, marcando los límites de los poderes más políticos, más legitimados democráticamente, pueden hacer. Claro, limitar el poder democrático cuando estamos en momentos populistas, pues nos lleva a claros y posibles enfrentamientos entre esos poderes democráticos representados en el Ejecutivo y en el Parlamento y los poderes judiciales de los Estados. No sé si habrán visto alguna vez las imágenes, pero no tienen más que ir a Google y buscar las manifestaciones de los alcaldes catalanes en España, acompañando a sus dirigentes políticos a declarar ante los tribunales. Se ve una masa de 1000 alcaldes con sus bastones de mando, agitándolos al aire, frente a las sedes de los palacios de justicia. Plantear entonces la independencia judicial supone enfrentar la libertad de acción de los jueces en la aplicación del derecho frente a la voluntad de los representantes democráticamente elegidos. Porque esto es importante decirlo. Es muy relevante decir que los movimientos populistas o los movimientos de los que estamos hablando son movimientos que han sido votados por el pueblo. Luego tienen legitimidad democrática. Y por tanto es importante que tengamos en cuenta que detrás de esos representantes políticos hay ciertamente una expresión de voluntad popular. Bien, el problema llega a su máxima expresión. Esto es lo que ha pasado en Hungría, lo que ha pasado en Turquía, lo que está a punto de pasar, si no ha pasado totalmente, en Polonia. Es qué ocurre cuando partidos políticos fuertemente cohesionados, muy disciplinados y de manera permanente consiguen tener mayorías parlamentarias que les permiten cambiar las leyes, incluso las leyes de organización del Poder Judicial,
o cuando se les permite cambiar, porque tienen la mayoría suficiente, las normas constitucionales. Cuando esto ocurre, estos partidos lo que habitualmente hacen es configurar un poder judicial que no pueda funcionar como contrapeso a los poderes democráticamente elegidos. Pero, si el poder legislativo y el poder ejecutivo cambia una constitución, cambia una ley orgánica del poder judicial, por ejemplo, para crear una comisión disciplinaria específica nombrada por el Parlamento. Esto es un lío. O por automáticamente la independencia judicial se resiente. Y sobre todo lo que ocurre es que los jueces nacionales no pueden hacer nada para defender su propia independencia. Porque el juez, por definición, está sometido a la ley. Si la ley cambia, si la Constitución cambia, el juez nacional que tiene en su código genético la sujeción a la ley, pues lo que hará será acatar la ley, acatar la Constitución. Y claro, en ese tipo de situaciones se puede hablar de independencia judicial. Mejor aún, ¿quién defiende la independencia judicial? Si los jueces nacionales no pueden defender la independencia judicial, ¿quién la defiende? Bueno, lo que ha mostrado Europa, o lo que viene ocurriendo en Europa aproximadamente desde 2010, es que se está utilizando la protección supraestatal, o lo que es lo mismo, las organizaciones de integración, para proteger la independencia de los poderes judiciales en los estados. Un tribunal constitucional nacional no puede defender la independencia judicial de la Constitución cuando le cambian la Constitución, porque tiene que aplicar la Constitución. Una Corte Suprema no puede proteger la independencia judicial cuando le cambian la ley orgánica del Poder Judicial, porque tiene que aplicar esa ley. Por tanto, o existen mecanismos de supervisión que estén por encima del Estado, o realmente, frente a estos movimientos, no existe posibilidad de defensa de la independencia judicial. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo en Europa. En Europa, para entendernos, existen dos fórmulas de integración entre Estados. Yo siempre utilizo un ejemplo que no es adecuado, pero que creo que es útil para un oyente latinoamericano. Tenemos por una parte el Consejo de Europa y por la otra parte la Unión Europea. Son dos organizaciones internacionales distintas. Para entendernos, para un oyente latinoamericano, el Consejo de Europa sería el equivalente a la OEA. Y en su marco existe el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que serían el equivalente a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una organización que se ocupa fundamentalmente de la garantía de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos en Europa. Junto a ello está la Unión Europea. Consejo de Europa, OEA. Unión Europea es la unión política y económica entre Estados. Sería el equivalente, cualitativamente muy distinto, a la Comunidad Andina. Es una organización de integración política y económica. Al Consejo de Europa pertenecen 47 estados. A la Unión Europea pertenecen 27 estados. La Unión Europea, por tanto, es un núcleo mucho más duro, mucho más fuerte. Pues bien, en el seno de estas dos organizaciones, sobre todo el Consejo de Europa, se ha ido creando todo un corpus, toda una serie de claves, de textos, de jurisprudencia, donde se ha ido determinando cuál es el contenido y alcance de la independencia judicial. Cuáles son los parámetros, los estándares en materia de independencia judicial que todos los Estados miembros han de respetar para poder pertenecer a estas dos organizaciones internacionales.
¿Quién ha fijado los estándares? Pues básicamente ha habido dos formas de fijar los estándares. Una forma a la que yo voy a dedicar poca atención, porque como juristas nos interesa menos, es la, digamos, fórmula que podríamos llamar política o de política internacional. Y ha sido la creación de lo que podemos llamar un soft law, un derecho blando, un derecho de textos acordados que no son estrictamente vinculantes, que son expresión del acuerdo en el seno de organizaciones internacionales que, bueno, expresan recomendaciones, parámetros, informes, donde se ha ido delimitando cuál es el concepto de independencia judicial. ¿Quién ha creado estos textos? Bueno, pues estos textos lo ha creado sobre todo el Consejo de Europa a través de sus órganos políticos y consultivos. Desde el punto de vista político tenemos dos textos que son la recomendación del año 93 y la recomendación del año 2010 sobre independencia judicial. Dos textos muy breves en los que el Consejo de Europa fija posición sobre qué es lo que hay que hacer para garantizar la independencia judicial. Pero son textos muy breves, de mínimos y acordados. En el seno del Consejo de Europa también se han desarrollado otros muchos textos en otros órganos. Por ejemplo, a mí me gustaría resaltar, porque Perú es parte, curiosamente, en los trabajos de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que tiene un nombre muy característico, porque dice la garantía de la democracia a través del derecho. Es un órgano abierto a otros estados, de hecho hay 47 estados en el Consejo de Europa y en la Comisión de Venecia participan 62, porque no se limita a Europa, y de hecho Perú es parte, y Perú ha pedido una de las opiniones constructivas hace relativamente poco tiempo en materia de reforma constitucional, curiosamente. Pues bien, la Comisión de Venecia es un órgano que interviene cuando se lo piden, bien Cortes Supremas, bien parlamentos, bien ejecutivos. Y normalmente lo que hace es emitir informes, hace bastantes cosas, en lo que aquí interesa, emite informes a propuesta de un parlamento, una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional, sobre reformas constitucionales o sobre reformas legislativas. La Comisión de Venecia ha emitido cientos de informes, muchos de ellos sobre independencia judicial, que han pedido los propios tribunales, altos tribunales de los Estados miembros. Ante retrocesos en la garantía de la independencia judicial, los propios estados, los propios tribunales pedían a la Comisión de Venecia que se hiciera un estudio sobre si esa norma, si ese proyecto realmente respetaba o no respetaba los estándares, los parámetros que exigía Europa a los Estados miembros. Otros órganos han sido el Comité Consultivo de los Jueces Europeos, que ha emitido varios informes muy relevantes en materia de independencia judicial, que ha emitido en el año 2010 la Magna Carta de los Jueces, estableciendo los parámetros básicos en materia de independencia judicial. E igualmente el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, ha trabajado mucho y bien en materia de garantía de la independencia judicial. Sin embargo, los parámetros, los estándares, las normas más claras en materia de independencia judicial, quien los ha fijado con claridad ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de su juicio. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sería el equivalente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, y esto es importante, un tribunal que funciona desde el año 99 como si no existiera, en el caso interamericano, la Comisión. Esto es, un tribunal al que tienen acceso los particulares, lo cual lleva aparejado que es un tribunal que puede emitir aproximadamente 300, 400, 500 sentencias o autos al trimestre. Esto es un tribunal que tiene una enorme jurisprudencia prácticamente inagotable.
Jurisprudencia emitida en Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha servido claramente para que en Luxemburgo, Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afrontaran también el tema de la independencia judicial. De este modo, se ha producido un diálogo, una simbiosis entre ambas cortes que se han apoyado mutuamente para defender la independencia judicial. Bien, ¿qué han dicho estas cortes? Bueno, tratando de resumir, porque yo no quiero torturarles más allá de lo necesario con esta ponencia, estas cortes han construido un concepto común de independencia judicial en Europa para los Estados. Básicamente 4 elementos han sido los que han descrito o los que nos sirven para definir la independencia judicial, y entraremos después en el que más nos interesa de esos 4 elementos. En primer lugar, la independencia judicial no es imparcialidad judicial. Son 2 conceptos distintos, muy vinculados, pero diferentes. La independencia judicial hace referencia a la ausencia de presiones externas o internas sobre el Poder Judicial. Mientras que la imparcialidad hace referencia a la ausencia de prejuicios en el juez a la hora de dictar sus resoluciones. Obviamente, en ocasiones, las presiones lo que hacen es generar prejuicios. Por tanto, en ocasiones está muy vinculada la idea de independencia e imparcialidad. Pero conceptualmente se trata de 2 conceptos distintos. La independencia judicial significa que sobre el juez no puede existir más presión que su legítimo interés en aplicar adecuadamente el derecho sin ninguna otra consideración. Principio, por tanto, de independencia judicial como ausencia de presiones. Segunda nota, presiones que pueden proceder tanto de fuera como de dentro del Poder Judicial. Esto es, se habla de independencia externa y de independencia interna. La independencia judicial externa hace referencia a la interdicción, a la prohibición de presiones procedentes de fuera del Poder Judicial, de otros poderes, en ocasiones incluso de poderes privados, en forma de lobbies, empresas y demás, pero sobre todo de otros poderes del Estado. Pero no solo el juez ha de ser independiente respecto a otros poderes, sino que además ha de ser independiente respecto al propio Poder Judicial. Esto es, la independencia blinda también al juez frente a las presiones que procedan de sus propios compañeros jueces, de asociaciones de jueces, de presidentes de tribunales superiores o de órganos de gobierno del Poder Judicial. El juez solo está sometido a la ley. Esto obviamente es perfectamente compatible con la sujeción al precedente y con la existencia de recursos. Lo que ocurre es que en la decisión del caso concreto, el juez aplica el derecho como le parece oportuno, sin que puedan existir presiones de absolutamente nadie, incluso de dentro del Poder Judicial. Por tanto, independencia e imparcialidad son conceptos distintos. La independencia es externa e interna. 3, es un principio jurídico, no es una regla. Esto es en la terminología de Robert Alexi, es un mandato de optimización. Este es un principio que ordena conseguir la inexistencia de presiones en el mayor grado posible dada la situación existente. No es una regla binaria de sí o no, es una regla de gradualidad. Hay poderes judiciales que serán más independientes y poderes judiciales que son menos independientes. Lo que
en Europa se pretende es fijar cuál es el estándar mínimo, a partir del cual consideraremos que un poder judicial no es independiente. Por tanto, no es tan fácil a menudo encontrar en la jurisprudencia europea cuál es la regla concreta que nos dice este poder judicial es independiente porque tiene este elemento y este poder judicial no es independiente porque carece de este otro elemento. No es tan sencillo. Decidir si un poder judicial es suficientemente independiente requiere valoraciones globales, valoraciones de conjunto, que en ocasiones además no están ni siquiera escritas en normas jurídicas expresas, sino que tienen que ver con las tradiciones, con las costumbres, con las convenciones. Dicho en otros términos, si uno tomase las reglas europeas y las aplicase, por ejemplo, a Alemania, se encontraría con que muchas de las reglas de independencia en Alemania se cumplen. Sin embargo, nadie dudaría de que el Poder Judicial alemán es independiente. Entonces no es tan sencillo evaluar cuándo existe y cuándo no existe esa independencia. Por tanto, independencia no es imparcialidad, la independencia es interna y externa. Tres, la independencia es susceptible de cumplimiento gradual. Se puede ser más o menos independiente. Cuarto elemento. Además es un principio de naturaleza compleja. Y este es el punto en el que quiero entrar lo que resta de mi investigación, de mi ponencia. ¿Qué quiere decir que es un principio complejo? Yo creo que lo pueden entender muy fácilmente. No es lo mismo el derecho de un justiciable a un juez independiente que el derecho de los ciudadanos a que exista un poder judicial independiente o el derecho del juez a su propia independencia. Los tres son independencia judicial. Pero en un caso, el derecho del justiciable a un juez independiente es un derecho del juez, un derecho del particular a recibir un juicio justo. Es parte del derecho a recibir un juicio justo. El derecho a que exista un poder judicial independiente es parte del principio de separación de poderes. Y finalmente, el derecho del juez a su independencia es un principio regulador del estatuto jurídico del juez. Por tanto, hablamos de un principio que tiene tres vertientes que no son iguales. Tiene una vertiente subjetiva, derecho del particular. Tiene una vertiente institucional u objetiva, principio de la articulación y de la división de poderes. Y tiene una vertiente estatutaria, regulación de la posición jurídica del juez, de sus derechos y obligaciones. Y lo que ha hecho la jurisprudencia europea ha sido desarrollar, de alguna manera, más algunos puntos que otros, las tres vertientes. ¿Cómo las ha desarrollado? Bueno, en primer lugar, ha desarrollado, y fue la parte, digamos, de la independencia judicial que se desarrolló desde los años 70, 80, 90, o sea, desde el principio, ha desarrollado el derecho del particular, de todo ciudadano europeo, a recibir un juicio justo, derecho que incluye necesariamente el derecho a que su caso sea oído y decidido por un juez independiente. Por tanto, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y siguiendo su estela, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido definir qué es un juez independiente o cuándo los casos de un particular son oídos por un juez independiente. Y para ello, lo que el Tribunal Europeo ha hecho ha sido establecer los estándares, los criterios generales que permiten evaluar si un juez es o no es independiente. En concreto, son 4 esos estándares. Primer estándar, la forma de nombramiento del juez. Segundo, la duración y condiciones del mandato. Tercer estándar, existencia sobre el juez.
Cuarto estándar, cuarto criterio, la apariencia de independencia del tribunal o del juez que se ocupa del caso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Tribunal Europeo lo que hace es utilizar 4 elementos complementarios para decidir si un juez es o no independiente cuando decide un caso. El principio general es que un juez puede ser nombrado, primero, el primer elemento es el nombramiento del juez. Un juez puede ser nombrado por el Poder Ejecutivo, ahora bien, o por el Parlamento, ahora bien, una vez es nombrado, tiene que asegurarse que en el ejercicio de su función los poderes que le nombraron no pueden ejercer ningún tipo de influencia. Por tanto, aceptamos perfectamente que los parlamentos propongan o nombren a un juez, o que lo haga el presidente. Sin embargo, el Tribunal Europeo suele recomendar que en el proceso de nombramiento de un juez intervenga algún tipo de entidad independiente, de tal forma que la selección de los jueces se realice de manera objetiva. Por tanto, aunque el gobierno o el Parlamento nombre a los jueces, el proceso de selección ha de responder a parámetros objetivos. Incluso, y esta es una sentencia que está pendiente de recurso todavía, el año pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, aunque un particular había visto lesionado su derecho a un juez independiente, porque el juez o uno de los jueces que decidió su caso había sido nombrado por el Ministerio de Justicia sin respetar las normas de nombramiento que estaban establecidas en la ley. El asunto era algo bastante sencillo, y era que se había creado una corte de apelación concreta en Islandia, nueva. Se había hecho una convocatoria para seleccionar a los jueces. Se había creado una comisión independiente seleccionando a los jueces, que había hecho una propuesta para la composición de ese órgano de apelación, propuesta que había sido elevada al Ministerio de Justicia, y la ministra de Justicia había nombrado a varios de los jueces que iban en esa propuesta, pero había nombrado a alguien que no estaba incluido en esa propuesta. Bien, lo que hizo el particular fue, al perder su caso, fue cuando fue en apelación ante ese tribunal y se encontró con ese juez que había sido nombrado sin haber seguido el ministro de Justicia las propuestas de la comisión de selección, impugnar que aquel fuera un juez independiente. En Islandia no le dieron la razón, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí le ha dado la razón. Reitero, la sentencia está pendiente de apelación, porque en Europa hay un sistema que permite la revisión de sentencias, pero esto es un desarrollo bien interesante, en el que un particular, si ve a el Poder Ejecutivo abusar de su poder en el nombramiento de los propios jueces, puede hacer valer su derecho al juez independiente ante los tribunales. Por tanto, primero, ¿cómo se ha nombrado al juez? Segundo estándar, ¿cuáles son las condiciones y duración del mandato de los jueces? En particular, por tanto, lo que el Tribunal Europeo ha evaluado en este criterio ha sido lo que llamaríamos la inamovilidad del juez. El principio es claro: ningún juez debe poder ser cambiado de su puesto o cesado, excepto en los casos explícitamente previstos en la ley. Casos explícitamente previstos en la ley que además han de vincularse a sanciones penales o disciplinarias. No exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque sí lo aconseja, no exige que el nombramiento de los jueces sea vitalicio. Por tanto, acepta que los nombramientos de los jueces sean por periodos de tiempo determinados, pero exige claramente que los periodos de tiempo sean
predeterminados, estén preestablecidos y sean largos. Menos de 4 o 5 años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ser considerado un mandato insuficiente. Por eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es particularmente duro cuando se encuentra en situaciones de jueces provisionales. Con carácter general, el Tribunal Europeo no suele aceptar que los jueces estén nombrados por un tiempo o de manera provisional, sujetos a confirmaciones o a revisiones. Solo lo acepta si los nombramientos provisionales, la continuidad en los nombramientos, se realizan por una instancia independiente. Es un orden independiente el que determina si continúa el juez de su puesto, y sobre la base de criterios objetivos, previos y claros. Esto es, lo que intenta evitar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que puedan producirse arbitrariedades respecto a la prórroga de los jueces provisionales. Igualmente, es muy estricto, ahora veremos cómo funciona un poquito más adelante, con los casos de del régimen disciplinario y de los ceses de los jueces. De tal manera que lo que pretende es evitar que desde fuera o desde dentro del Poder Judicial, a través del cese, se pueda presionar a los propios jueces. Por tanto, dentro de lo que es el derecho del particular a un juez independiente, tenemos 4 criterios. Primero, forma de nombramiento. Segundo, duración y condiciones del mandato. Tercero, ausencia de presiones. La ausencia de presiones lo que viene a querer decir es que ningún juez puede recibir ningún tipo de instrucción o de presión procedente de ningún otro poder, incluido el Poder Judicial. Esto implica, por ejemplo, la obligación que tienen los poderes políticos, ejecutivo y democrático y parlamentario, de respetar la actuación del juez cuando está instruyendo un caso, y de respetar la presunción de inocencia de los causados, de tal manera que no pueden declararse en ningún caso, no pueden realizarse declaraciones que pretendan prejuzgar el resultado de un proceso. Igualmente, impide, que es algo que en Europa existe bastante, yo creo que en América Latina mucho menos, impide que la ejecución de una sentencia pueda depender de la voluntad de otro poder. Al Poder Judicial le corresponde la ejecución de sus sentencias, de tal manera que ningún otro poder puede vaciar de sentido una sentencia judicial. Simplemente no, esto se supone una violación del derecho al juez independiente que se declara absolutamente siempre. Igualmente tiene efectos, y estos sí que son bien conocidos en Perú, en materia militar. Los tribunales militares son vistos con enorme desconfianza por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al igual que ocurre en América Latina, si no me equivoco, se restringen exclusivamente a casos, a delitos cometidos por militares y en el marco del ejercicio de sus funciones como militares. En ningún caso a civiles o a delitos del fuero común. Precisamente porque consideran que la existencia de jerarquía dentro del ejército provoca inevitablemente la existencia de presiones dentro de los tribunales. Es particularmente importante en este tema, en tema de las presiones, los desarrollos que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de independencia interna. ¿Por qué? Porque buena parte de las presiones, buena parte de los ataques a la independencia del juez individual dentro del propio Poder Judicial se produce a través de este tipo de presiones. Un presidente de tribunal que emite una opinión ante los medios sobre cómo debe comportarse un juez que está juzgando un caso de su propio tribunal. Un órgano de gobierno judicial que le dice a un juez ordinario cómo tiene que decidir un caso. Organizaciones, y estoy hablando exclusivamente de Europa, estas cosas ocurren en Europa, órganos judiciales que castigan a los jueces que no les gustan en el reparto de asuntos. Les dan los asuntos menos importantes a los jueces que consideran menos dúctiles, más independientes. O incluso
valoraciones económicas. La valoración el sueldo del juez se hace sobre la base de rendimientos que no son objetivos, sino que son arbitrarios y que permiten a los órganos de gobierno judiciales premiar a los jueces que consideran afines y sancionar a los jueces que consideran más agresivos o más hostiles a su posición. Sin embargo, los tres criterios, forma de nombramiento, condición y duración del mandato o apariencia e imparcialidad, son criterios que permiten a los tribunales europeos afrontar el tema con carácter general. Pero tienen siempre el problema de la prueba. ¿Cómo podemos demostrar que efectivamente existió una presión? ¿Cómo se puede demostrar que efectivamente la existencia de un régimen disciplinario afecta a la determinado afecta o no afecta a la independencia del juez concreto? ¿Cómo podemos decir que la forma de nombramiento de un determinado juez provoca que en el futuro vaya a tener en cuenta la opinión de aquellos que le nombran? No es posible en la práctica, excepto los casos muy burdos, muy sencillos, muy evidentes, demostrar que hay un problema. Por ese motivo, el Tribunal Europeo toma un criterio que está habitualmente procede del criterio de la imparcialidad, y es el llamado criterio de la apariencia. El criterio de la apariencia lo que dice es: el juez no solo ha de ser independiente, debe también parecerlo. ¿Y debe parecerlo ante quién? Debe parecerlo ante la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, más allá de que el juez concreto sea o no sea independiente, tiene que tener la confianza en su administración de justicia. Tiene que confiar que su administración de justicia es independiente. Aquí lo que hace el Tribunal Europeo es una especie de criterio crisol, es un criterio en el que precipitan los anteriores. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ¿cómo fue nombrado el juez? ¿Cuáles son las condiciones de este ejercicio de su puesto? Si existieron o no existieron presiones, esto es, teniendo en cuenta los tres criterios anteriores, un observador externo, imparcial, ¿pensaría que ese juez era independiente o no lo pensaría? Si este observador imparcial objetivamente puede pensar que aquel juez no era independiente, entonces, sin más, habrá que concluir que ese juez no lo era. Porque ya no se trata de demostrar que no era independiente, se trata de generar la confianza acerca de su independencia. Este es el gran elemento. A ver, que no me quiero extender el tiempo. Por tanto, primer desarrollo. Los ciudadanos tienen derecho a un juez independiente, lo cual significa unas determinadas formas de nombramiento, unas determinadas condiciones de ejercicio del puesto, la interdicción de las prisiones y, sobre todo, la garantía de la confianza del ciudadano y la independencia de su poder judicial. Primera vertiente. Segunda vertiente. Además, la independencia judicial es un principio estructurador de la división de poderes en el Estado constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Poder Judicial tiene que estar diferenciado de los otros dos poderes del Estado. Es lo que llamamos el principio de alteridad. El Poder Judicial ha de ser otro poder. No puede tener conexiones funcionales y orgánicas con el resto de poderes del Estado. Tiene que ser un poder distinto. Tiene que ser un poder distinto y además tiene que ser un poder, por tanto, que de alguna manera se autogobierna. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido muy cuidadosos a la hora de aclarar siempre que no optan por una determinada forma de organización de la teoría de la división de poderes en los Estados europeos. Esa es una cuestión que corresponde a los Estados.
pero sí ha mostrado que el funcionamiento del Poder Judicial tiene que asegurar la existencia efectivamente de un poder diferente respecto al resto de poderes. Lo cual, obviamente, lo que hace es presuponer la existencia de mecanismos de autogobierno judicial a la hora de establecer los mecanismos de selección, promoción, régimen disciplinario, inspección de tribunales y toda una serie de características que aseguren que el gobierno del Poder Judicial no dependa de los gobiernos de la influencia de otros poderes. En el marco europeo, la opción desde los años 90 ha sido muy clara. No es obligatoria, pero el apoyo de las instancias europeas, primero del Consejo de Europa y después de la Unión Europea, hacia un determinado modelo, ha sido muy claro. Y ha tenido muchos costes. ¿Cuál ha sido ese modelo? ¿Y por qué? No quiero extenderme mucho, pero sí necesito decirles que este modelo se impone en los años 90 del pasado siglo. Y el motivo es la transición a la democracia y al Estado de Derecho en los antiguos estados, los estados de la antigua, de la órbita de la Unión Soviética. Como saben, el muro de Berlín cae en los años 90, a principios de los 90, en 89 exactamente cae el muro y a continuación caen todos los estados. Y se inicia un proceso muy acelerado de transición al Estado de Derecho, a la democracia, al ingreso en la Unión Europea de estos estados. Estados que no tenían tradición en Estado de Derecho ni en democracia. Por tanto, las instituciones europeas ayudaron mucho a estos estados a articularse para cumplir con los estándares de Estado de Derecho. Y en ese contexto se entendió que un buen modelo de garantía de la independencia judicial era la creación de consejos del Poder Judicial, de consejos de la magistratura y similares, siguiendo sobre todo el modelo del Consiglio Nacional de la Magistratura, que es el modelo italiano, que es el primero que se crea. En parte el italiano, posteriormente el español. ¿Qué es un consejo? Básicamente un consejo es un órgano de autogobierno de los jueces, que se va a ocupar de los elementos claves del gobierno judicial, llámese selección, llámese nombramiento, llámese promoción, llámese inspección, llámese formación, llámese régimen disciplinario. Estos consejos no es obligatorio crearlos en Europa. Es una opción constitucional de cada Estado. Pero sí se ha considerado muy recomendable. Y si se decide nombrar, lo que sí se pretende desde las instancias europeas es garantizar que esos órganos de consejo, esos consejos judiciales, cumplan unos determinados criterios o estándares. No, como les decía antes, como en el caso de los principios, no se trata de que si no cumples un criterio ya no es independiente el órgano, no. Se trata de cumplir varios criterios y que globalmente se pueda afirmar que esos órganos son o no son independientes. Por ejemplo, el Consejo Judicial tiene que estar compuesto mayoritariamente por jueces. Por ejemplo, los jueces, los vocales, los miembros del Consejo que son jueces, deben ser elegidos por sus pares. Esto es, que por ejemplo, tienen un criterio que España no cumple. La mayoría de los miembros del Consejo tienen que ser jueces y elegidos por jueces. Deben reflejar jueces de distintos niveles, no solo jueces de los niveles más altos. En ocasiones se establece que el presidente del Consejo ha de ser además el presidente del órgano supremo en el ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte Suprema. En otras ocasiones se permite
aunque se ve mal que el ministro de Justicia sea miembro nato o incluso presidente del órgano. Digamos que hay una serie de criterios, el de la composición mayoritaria por jueces es uno de ellos, el de la elección por sus pares es otro de ellos, las normas, los procedimientos disciplinarios deben llevarse a cabo por órganos en los que sean claramente mayoritarios los jueces, no cabe jueces que no sean, no caben órganos disciplinarios que no sean los propios jueces los que se le imponen a los compañeros, y así y sucesivamente. Les decía, es un modelo, no es el único modelo, hay otros sistemas, por ejemplo, es muy típico la existencia no de un consejo, sino de distintas comisiones que se ocupan de distintas cosas. Comisiones disciplinarias, comisiones de asesoramiento para los nombramientos, comisiones de inspección de tribunales, digamos, en una estructura interna en otros estados, como el Reino Unido. Pero este es el modelo en general recomendado. Lo cual, he de decirles la verdad, no siempre ha funcionado. No siempre ha funcionado porque no en todos los estados funciona igual. No en todos los estados la organización y el poder judicial es el mismo, ni tienen las mismas tradiciones, ni tienen las mismas costumbres. Por ejemplo, ha habido estados en los que se ha producido la captura del Consejo Judicial, donde grupos de presión externos o internos al Poder Judicial han capturado este órgano, han pasado a controlarlo. Grandes compañías económicas, en algunos países con altos niveles de corrupción. O bien grupos de jueces, asociaciones de jueces perfectamente organizadas que han controlado totalmente el funcionamiento del Consejo Judicial y a través de esa vía han controlado todo lo que ha sido la selección y el nombramiento de los jueces. O, muy habitual, consejos judiciales que han sido controlados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que ha colocado a sus vocales en esos consejos para controlarlos, de tal manera que lo que estaba creado como un órgano para garantizar la independencia judicial se ha convertido en la forma en que el Poder Ejecutivo ha controlado totalmente al Poder Judicial. Con esto, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles que la opción que no hay soluciones mágicas, que un Consejo Judicial no garantiza la existencia de un Poder Judicial independiente. Y la ausencia de un Consejo tampoco garantiza la existencia de un Poder Judicial independiente, que depende totalmente del carácter, de cómo esté organizado realmente cada Poder Judicial en cada estado. Lo que sí ocurre, que es importante destacar, y con esto acabo la parte, digamos, organizativa, es que las instancias europeas, el Tribunal Europeo y el Tribunal de Justicia, sí han establecido un principio que creo que es clave e importante recordar. Y es que el Poder Judicial de los Estados, el juez español, el juez francés, el juez italiano, es también juez europeo. Igual que el juez peruano es juez interamericano. Es juez peruano, sí, pero también es juez interamericano. Por tanto, desde el punto de vista de las instancias europeas de protección de los derechos y de la integración política, cuando un Estado se organiza de tal manera que cuestiona la independencia judicial, no solo está cuestionando la independencia del juez húngaro o del juez polaco, está cuestionando la independencia del juez polaco, que además es juez europeo. Y por tanto, los tribunales europeos de derechos humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervino mucho antes, 2013, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha empezado a intervenir de manera fuerte, dura y combativa desde 2018, solo hace 2 años, para garantizar la independencia, la estructura independiente del Poder Judicial
en los Estados europeos. ¿Por qué? Porque el juez polaco es el juez de la Unión Europea. Y si el juez polaco no es independiente, el juez de la Unión Europea en Polonia tampoco lo será. Y si no hay un juez independiente en Polonia de la Unión Europea, la integración europea o la integración a través de los derechos no es posible. Piensen cómo se podría aplicar los estándares en materia de derechos interamericanos si los jueces americanos no pudieran aplicar estos estándares, porque los poderes ejecutivos o legislativos se lo impiden. Tercera y última vertiente de la independencia judicial. Les decía al principio, el juez en la independencia judicial es el derecho del justiciable a tener un juez independiente, es la obligación de todo Estado de construir una división de poderes que incluya un poder judicial independiente, y además es el derecho del juez a su independencia. Bien, esta frase, el derecho del juez a su independencia, es una frase que es correcta para el contexto interamericano, porque efectivamente la Corte Interamericana sí ha desarrollado este concepto, igual que se ha desarrollado en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero se ha podido desarrollar porque en América y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce el derecho al ejercicio del cargo público, y a partir de ahí se ha podido construir el derecho del juez a su propia independencia. En Europa ha sido un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque este derecho al ejercicio del cargo no se reconoce. Por tanto, no se reconoce el derecho a ser independiente porque uno es juez. Lo que sí se ha hecho de manera progresiva es reconocer que en los derechos que tiene el juez reconocidos en el Código Europeo, la idea de que se garantice su independencia es muy relevante. Esto es, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado es, mire usted, no existe el derecho del juez a su independencia. Pero, cuando valoramos la libertad de expresión de un juez, entonces la independencia judicial es importante. Cuando valoramos el derecho a la vida privada de un juez, la independencia judicial es importante. O lo que es lo mismo, el principio de independencia se ha extendido como una mancha de aceite en todos los derechos que como ciudadano tiene el juez. Una de cuyas manifestaciones, derechos del ciudadano, está en su versión profesional, en su mundo profesional. Y en ese mundo profesional se incluye la independencia judicial. Básicamente, el mecanismo a través del cual las instancias europeas, las instancias jurisdiccionales europeas han reconocido, han ido dando valor a la independencia judicial en materia de derechos. El primero y más importante ha sido reconocer el derecho a un juicio justo en materias relacionadas con las condiciones de trabajo de los jueces. O lo que es lo mismo. Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho es que cuando el poder público, sea el que sea, incluidos los consejos judiciales, toma decisiones que afectan a la vida profesional del juez, nombramientos, promociones, ceses, sanciones disciplinarias, traslados forzosos. En esos casos, el juez tiene derecho o bien a que la instancia que toma la decisión sea equiparable a una instancia judicial, o bien a que sea revisable ante una instancia judicial. Esto es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho y ha sostenido, y el Tribunal de Justicia ha aplicado a Polonia, es, mire usted, si a usted le han cesado como juez y no está de acuerdo con su cese y considera que ha sido como consecuencia de un intento de presión a su independencia, usted tiene derecho a que su caso sea revisado por un tribunal. Por un tribunal que además debe ser independiente. Y por un tribunal
que a la hora de emitir su decisión, que ha de ser razonable, habrá de afrontar la cuestión de la independencia judicial en la toma de decisiones que le afectan. De tal forma que no pueden existir decisiones que afecten al estatuto jurídico de ningún juez o a sus condiciones profesionales de trabajo que no sea posible revisar en un instante judicial. Este ha sido, digamos, la madre de todos los derechos a través del cual han entrado todo lo que es relativo a la vida laboral, a la vida funcionarial de los jueces en el control judicial. Y por esta vía se ha podido ir garantizando la independencia de los jueces europeos. Pero también se ha reconocido la importancia de otros derechos en materia de garantía de la independencia judicial. Con esto ya voy acabando. Por ejemplo, se ha reconocido el derecho a la libertad de expresión de los jueces. Caso Bacá. Caso Bacá es un caso paradigmático. El juez Bacá era un juez que había estado 15 años, había sido magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Pero solo había estado 4 años como juez en Polonia, en Hungría. Fue nombrado directamente juez del Tribunal Supremo y posteriormente presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Judicial húngaro. En esto llega el partido populista Fidesz, que lidera el señor Orbán, y elabora leyes que limitan la independencia judicial. El juez Bacá, en ejercicio de su cargo, emite opiniones extremadamente críticas contra estos proyectos de limitación del poder judicial del húngaro. Por ese motivo, la mayoría parlamentaria húngara introduce una reforma en la Constitución en virtud de la cual se prohíbe que nadie sea presidente del Tribunal Supremo del Poder Judicial, que era el puesto que ocupaba el juez Bacá, si no ha tenido más de 7 años o 10 años, no recuerdo muy bien, de experiencia como juez nacional. El juez Bacá solo había tenido 4 o 5 años. Su experiencia era como juez internacional, pero se excluía. De este modo lo que hacían era librarse del juez Bacá. Entra en vigor la reforma constitucional y el juez Bacá es cesado. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró lesionados no solo el derecho a un proceso justo, porque el cese no pudo ser revisado judicialmente, sino que consideró lesionado la libertad de expresión. En una serie de sentencias, bastantes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que el Tribunal ha destacado en materia de libertad de expresión es que cuando un juez habla defendiendo o se expresa defendiendo la independencia del juez, no pueden existir sanciones de ninguna forma por el ejercicio de dicha libertad de expresión. Es más, en algún texto, en algún óbite, ha llegado a decir que cuando alguien es juez y ocupa un cargo de responsabilidad en el autogobierno judicial, no solo tiene derecho a defender la independencia judicial, sino que es un auténtico deber jurídico. Deber que, por cierto, es un deber ético de todos los jueces, según la Magna Carta de los Jueces Europea. Otro ejemplo de derechos sustantivos que han sido utilizados para defender la libertad del juez ha sido, por ejemplo, el derecho de propiedad. Esto seguro que le interesa. Las bajadas de sueldo de los jueces pueden constituir una forma de ataque al poder judicial. El no pagar determinados sueldos a los jueces, el establecer diferencias en el pago de jueces no justificadas de manera razonable, pueden ser afectación de la independencia judicial. Igualmente el derecho a la vida privada. Un famoso caso de una jueza turca que es cesada simplemente porque se consideraba que tenían un comportamiento inmoral. Y el comportamiento inmoral, en el caso turco, significaba que llevaba minifalda y se pintaba demasiado. Bueno, pues
Esto es inaceptable y afecta a su independencia. O, por ejemplo, la libertad de asociación. La libertad de asociación está también súper protegida porque es una forma de defender los jueces su propia independencia. O, este sería el último ejemplo que quería utilizar y con el cual acabaría, el derecho a la libertad. El derecho a no ser detenido arbitrariamente. Y el derecho a ser puesto en libertad si no se han cumplido los requisitos exigibles para la detención del juez. Este derecho ha sido reconocido explícitamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No tanto el derecho como que si el derecho está previsto en la ley, hay que respetar. Con motivo del fallido golpe de Estado en Turquía. Como saben, hace unos años hubo un intento de golpe de Estado que no funcionó, que no salió adelante, pero que significó la automática represión por parte del gobierno turco de todas las personas que estaban vinculados a los grupos políticos que intentaron el golpe de Estado. Entre ellos, eso llevó aparejada la detención masiva, estamos hablando de 4.000 jueces, de los jueces vinculados a ese grupo político o que, según el gobierno, estaban vinculados a ese grupo político. La detención masiva de estos jueces se produjo sin las garantías que tenían reconocidos los jueces de inmunidad, las garantías específicas que tenían reconocidas por su condición de jueces. Incluso se llegó a detener sin autorización judicial y sin posibilidad de revisión a un magistrado del Tribunal Constitucional turco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo con claridad que la existencia de normas específicas respecto a la detención y enjuiciamiento de los jueces no son obligatorios, pero sí existen, son una garantía de independencia que ha de ser respetada. Bien, con esto yo les he dado un panorama de lo que son los estándares europeos en materia de independencia judicial. Realmente es importante, nos separa el Atlántico, entender que son suficientemente flexibles y que requieren una absoluta adaptación a la realidad de cada Estado. No les pretendan, no saquen de esta conferencia, ni muchísimo menos, instrucciones o ideas que necesariamente vayan a funcionar en otros países. Esto no funciona así. Cada país tiene que encontrar su propia fórmula de garantizar la independencia judicial, porque al fin y al cabo la independencia judicial es la base del Estado de Derecho. Si están ustedes celebrando 100 años de judicial en Perú, creo que no hay mejor forma de celebrarlo que defendiendo que nadie les pueda presionar jamás para tomar sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustos. Para nosotros ha sido una muy interesante ponencia y bueno, pasando pues digamos a recoger algunas de las inquietudes formuladas por los asistentes respecto a estos temas de interés que nos suscitan. Yo recogería básicamente dos inquietudes que podemos separar respecto a la realidad peruana y respecto a la realidad española. Respecto a la realidad peruana, doctor Bustos, efectivamente, según nuestra Constitución, el juez peruano está sujeto a un proceso de ratificación cada 7 años, ¿no? Yo escuchaba en su ponencia que decía que efectivamente hay una posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta cuestión tan importante, el mandato. Yo quería saber si usted coincidía con esta, digamos, tendencia, yo lo llamaría así, porque en realidad, pues, en parte, algunos países de Sudamérica, Latinoamérica, efectivamente hay el mandato del juez de por vida, ¿no? O sea, sujeto claro a que si hay causales de falta grave, pues definitivamente es separado ese juez de la carrera judicial. En el caso peruano, los jueces estamos sujetos a un proceso de ratificación cada 7 años. Y justamente el año pasado se ha, digamos, esto inclusive reconfigurado
a una evaluación parcial cada 3 años y medio, ¿no? O sea, una evaluación integral cada 7 años y una evaluación parcial cada 3 años y medio. Yo quería saber su apreciación porque, claro, las tendencias son distintas según el país y efectivamente en el caso peruano, pues todavía nos seguimos preguntando si estos mandatos taxativos de un tiempo determinado afectan o no la independencia judicial. Nosotros los jueces peruanos definitivamente, claro, sabemos que entramos a la carrera judicial, las condiciones están preestablecidas, ¿no? O sea, estamos cada 7 años sujetos a un proceso de ratificación cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Positivo, continuamos en carrera 7 años más. Negativo implicaría ello que el juez tiene que pues, cesar en funciones, ¿no? Entonces, por allí, de alguna manera, como que no hay un consenso, ¿no? Es más, por el tema de los 3 años y medio de evaluación parcial, cierta crítica es más o menos consistente en el sentido de que pues se compromete en parte, más que la independencia, la libertad del juez para poder trabajar también por periodos determinados sin estar sujeto a presión, ¿no? Y como digo, en otros países de Latinoamérica, efectivamente el mandato es de por vida, o sea, no hay procesos de ratificación. Eso por un lado, primera pregunta. Y segunda pregunta, ya una cuestión un poco más concerniente a la realidad española. Nos preguntábamos los colegas de Perú, ¿cómo están manejando efectivamente los jueces catalanes, ¿ya? De Cataluña, el tema de la independencia o el independentismo catalán, ¿no? Yo he sido alumno de la Escuela Judicial de Barcelona y efectivamente he sido testigo en forma directa de muchos de los movimientos al respecto, pero nos interesa saber de repente para la audiencia cuál es la posición de los jueces catalanes. Claro, partimos de la premisa de que hay un contexto de sujeción a la ley. Yo creo que eso es incuestionable. Pero, a ver, pues los jueces también conservamos un poco cierta, digamos, visión particular de nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo resolverá el juez catalán de repente en cuya percepción interna, pues digamos, hay cierta simpatía por el independentismo, ¿no? Para que los asistentes a este conversatorio conozcan un poco más el tema, efectivamente Cataluña pretende seguir pues un proceso independentista hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de siglos atrás que existe esta, digamos, intención, ¿no es cierto?, de separar a Cataluña de España. Pero nos llamaba la atención y por eso la razón de la pregunta, pues cómo están manejando esto los jueces catalanes, ¿no? Claro, el juez que de repente dice, señor, a ver, hay un tema de sujeción a la ley, seguramente creo que en forma taxativa tendrá que convalidar, pues digamos, estos procesos, estas sentencias judiciales en el famoso proceso, ¿no? El proceso es un caso importante de la justicia española en el cual entendemos se ha sentenciado a ciertas penas a varios de los líderes independentistas catalanes, ¿no? Pero nos gustaría escuchar en todo caso, doctor Bustos, apreciación sobre estos puntos que estamos presentando. Gracias. Muy bien, Edwin, muchas gracias, porque me planteas dos cuestiones que son bastante conflictivas. Bien, respecto a la ratificación, tengo una ventaja para los dos temas, y es que, como les decía antes, ya no pertenezco a la escuela judicial, por tanto, ya no soy letrado del Poder Judicial, ya soy profesor de universidad y, por tanto, puedo decir lo que de verdad pienso. No tengo que respetar ningún tipo de lealtad o deber institucional. Así que, diciendo lo que de verdad pienso, les digo, miren, la provisionalidad en el ejercicio de la función judicial no es un buen mecanismo para garantizar la independencia judicial. Y cuanto menor sea el tiempo de ejercicio garantizado, peor garantizada está la independencia. Entonces, 7 años es un periodo razonable. 3 años y medio es un periodo la mitad de razonable. Cuanto más bajemos, más presionado está el juez que dicta su resolución
acerca de cuál va a ser la valoración por un tercero de las resoluciones que está dictando. O lo que es lo mismo, condiciona la valoración que vaya a hacer ese tercero sobre la decisión del juez o no condiciona. Si la respuesta es sí, tenemos un problema de independencia. Si la respuesta es no, no tenemos un problema de independencia. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Europeo? ¿Qué es lo que nos dicen los estándares europeos? Vale, yo le acepto que sean jueces provisionales. Les acepto que les obliguen a ratificarles cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque también es verdad que el juez, y esto también hay que tenerlo en cuenta, el juez tiene que rendir cuentas de cómo ejerce su función. No puede. Independencia no es igual a irresponsabilidad. Independencia es igual a ausencia de presión, no a no dar explicaciones de por qué aplicó el derecho de esa determinada razón, de esa determinada forma. Pero, entonces, lo que hay que hacer es que los criterios que sirvan para valorar cuándo un juez debe o no debe ser, un juez o una jueza debe o no debe ser ratificado, tienen que, uno, estar establecidos antes, y dos, ser objetivos, y tres, ser revisables judicialmente. Si no cumplimos esos tres requisitos, esto es, si un juez no sabe, o sea, no sé quién ratifica, supongo que el Parlamento, Edwin. ¿Es el Parlamento el que ratifica? Si el juez... Perdón, no, en Perú ratifica un organismo que se llama Junta Nacional de Justicia, es un organismo independiente. Vale, pero si el juez no sabe cuáles son los criterios que va a seguir esa Junta Nacional, si no sabe de antemano, si no sabe claramente y de antemano cuáles son, y si no puede acudir ante un juez para recurrir en el caso en el que la aplicación sea arbitraria, entonces ese juez está atado. Si lo sabe y si se aplican bien, entonces no hay ningún problema, porque ningún juez tiene que sufrir porque le ratifiquen o no le ratifiquen. Entonces el problema es quién es ese órgano, quién lo nombra, ante quién rinde cuentas, cuáles son los criterios y si son revisables. Si tenemos todo esto, no hay problema, pero tenemos que tener todo esto. Por eso, soy más bien partidario del juez vitalicio, del juez de por vida. Pero el otro sistema es aceptable también. Los jueces catalanes, aquí es donde de verdad me puedo permitir ser libre. Dices, Cataluña quiere la independencia. No. Partidos catalanes que son votados por un 47% de los ciudadanos dicen que Cataluña quiere ser independiente. Es distinto. Y esto es el ejemplo claro de lo que os exponía al principio. Cuando un poder político democráticamente elegido, esto es importante, es decir, en la crítica no debemos olvidar que detrás de los defensores de la independencia de Cataluña hay muchísimos votos, que están casi en la mayoría. Por tanto, son legítimos. Es legítimo lo que hacen. Es legítimo defender la independencia de Cataluña. Ahora bien, la legitimidad de la causa no puede provocar la ruptura de la legalidad. Cuando la legalidad se rompe, el juez actúa y el juez aplica la ley, aunque a la mayoría de la población no le guste. Esto es lo que os decía cuando digo, el juez es una institución contramayoritaria. Los derechos de los ciudadanos, la ley, establece los límites de lo que puede hacer el poder. Y si no hubiera límites, el poder sería dictatorial. Pero limita el poder a todo tipo de poder. Eso incluye al poder democrático. Eso incluye al poder del pueblo. Entonces, lo que los políticos catalanes con el procés han intentado ha sido romper la legalidad sin seguir la fórmula prevista en la ley.
e imponiendo lo que opinan un 47% de los catalanes al conjunto de los españoles. Y ante eso, la ley actúa y el juez aplica la ley. Por tanto, ¿cuál es la posición del juez en Cataluña? Es una posición extraordinariamente incómoda y difícil de Edwin. ¿Por qué? Porque están actuando en contra de lo que opina buena parte de la gente que vive allí. Y eso significa que les insultan, que les presionan, que les tratan mal, que se manifiestan en las puertas de los juzgados, que les arrojan excrementos en las puertas de los juzgados. Claro, si esto ocurre, ¿qué interés tiene un juez en seguir en Cataluña? Aproximadamente un 15% de los jueces están pidiendo traslados todos los años para irse de Cataluña. Las plazas de jueces en Cataluña las están ocupando los jueces más jóvenes, que son los que no pueden elegir. Cuando el pueblo, cuando la sociedad rechaza la ley, rechaza una determinada legalidad, acaba rechazando al guardián de esa legalidad, y el juez es el guardián de esa legalidad. Y si es verdaderamente independiente, cuanto más independiente sea, más le van a echar en cara que no puedan hacer las mayorías parlamentarias lo que quieren hacer. Y esto me temo que es inevitable. Pero si no respetamos al juez, entonces no respetamos el Estado de Derecho. Te recuerdo de nuevo como al principio el nombre de la Comisión Venecia: a la democracia a través del derecho. Sin derecho, no hay democracia. Y esto es lo que me temo que los independentistas catalanes, gritando por la democracia, han olvidado. Hay que respetar las reglas jurídicas para poder ser y vivir en democracia. Cierto. Muchas gracias. Doctor Bustos, gracias sinceras por su generosa participación. Me parece que ahora Protocolo va a poner Gracias a vosotros, diploma de participación pues en pantalla, ¿no? Pero de antemano queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por esta deferencia, ¿no? Efectivamente, para nosotros, en el marco de la celebración por el Día del Juez, es una oportunidad muy, muy especial que podamos tener nuevamente este conversatorio de aquellos que ya hemos tenido en Barcelona, y efectivamente, pues la idea, creo yo, es que podamos siempre intercambiar estos conocimientos y sobre todo en ocasiones tan especiales, ¿no? Como esta en las que el juez peruano pues celebra este 4 de agosto, ¿no? Una ocasión muy especial, ¿no? Y a ello unía, como decía hace un momento, también al inicio de la exposición, pues el hecho de que hayamos cumplido hace muy poco, hace apenas 2-3 meses, 100 años de existencia. Para nosotros, el tema de hoy ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Agradecemos esta deferencia, este tiempo vuestro, y yo creo que va a ser pues hasta una próxima oportunidad. Yo diría personalmente hasta nuestro próximo café, no sé si en Barcelona o en Madrid, ya, pero nosotros a nombre de Corte expresamos nuestro sincero agradecimiento a vuestra persona, a él, y a todos los asistentes también les agradecemos su presencia, su tiempo, y quedan invitados también a las siguientes actividades de los próximos días por el Día del Juez, que es este 4 de agosto próximo. Muchas gracias nuevamente, Rafael. Muchas gracias a vosotros, Edwin. Oportunidad, y gracias también a toda la asistencia que el día de hoy ha estado presente. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Edwin. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias con todos. Este evento